Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy les recomiendo, como siempre, que se quede. Tenemos dos invitados que vale la pena escuchar su información, sus opiniones, sus reflexiones. Va a estar aquí Diego Valenzuela, es el intendente de 3 de febrero, pero además fue uno de los principales, uno de los primeros dirigentes del PRO que se pasó a La Libertad Avanza. Hay mucho tema de actualidad para conversar con él, por supuesto. También va a estar, ya para ir a temas más de profundidad, filosóficas, quien es uno de los intelectuales más importantes de la Argentina, sin duda, que es Santiago Kovadlov. Así que eso va a ser dentro de un ratito. Déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial y enseguida vamos con estas entrevistas. Mire, la información pura y dura es de alto impacto regional. El gobierno de los Estados Unidos declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y además denuncia como su líder a Nicolás Maduro, el actual narcodictador que sojuzga Venezuela. La definición de la administración de Donald Trump iguala a Maduro con los jefes del Estado Islámico, de Al Qaeda o de Hamas. Por lo tanto, la verdad descarnada es que ahora Trump tiene licencia para matar a Maduro. Sí, está habilitado para impulsar todo tipo de acciones militares para combatir la conducción de Venezuela, a la que también involucra al cerebro de todo esto, que es Diosdado Cabello. El sucesor de Hugo Chávez está más podrido que Maduro. En realidad Trump lo tiene en la mira. El Pentágono está con el dedo en el gatillo. Dicen que la charla telefónica que tuvieron fue la última advertencia para que renuncie y se abra un proceso de transición que recupere la democracia en Venezuela y que combata seriamente a los narcos. Así de grave es la cuestión. Fíjese que Trump ya hundió más de 20 lanchas que transportaban cocaína y eso produjo la muerte de más de 70 personas. El Caribe está inundado de barcos de guerra norteamericanos y además está el impresionante portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo. Pregunta, ¿desembarcará en territorio venezolano? Y difícil. ¿Eliminarán en forma selectiva a Maduro y a Diosdado? Obviamente es imposible de saberlo, pero nada se puede descartar si se trata de Maduro. El chavismo solo produjo miseria y corrupción. Hay 9 millones de exiliados, gente que huyó de la irracionalidad económica generadora de pobreza, alrededor de 1.000 presos políticos, censura, represión brutal, torturas en el Helicoide, un gendarme argentino como Nahuel Gallo detenido, desaparecido y el latrocinio más grande de la humanidad. Se robaron, escuche bien, 600.000 millones de dólares. Y la mayoría de los ladrones pertenecen al generalato que sostiene a la dictadura con sus fusiles. Tal vez por eso la heroína María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, hace unos días dirigió su discurso a los uniformados. Lo escuchamos. Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. 30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida. Un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos, y a todo un país secuestrado. Nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente. Pero en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos. Sé un héroe y no un criminal, dice María Corina Machado. Y pensar que este fascismo de izquierda, a esta tiranía atroz y criminal, el diputado electo Jorge Tayana la llamó democracia con fallas. Es increíble, pero el cristianismo mantuvo relaciones carnales y corruptas con el chavismo y por eso nadie del kirchnerismo
condena a esta dictadura, pero se escandalizan porque un militar como Carlos Presti va a ser ministro de Defensa en la Argentina. Este teniente general tenía 10 años cuando Videla instaló el terrorismo de Estado en la Argentina. Nicolás Maduro hoy está en la misma lista de Osama Bin Laden, de Qasem Soleimán y de Pablo Escobar. ¿Se acuerdan ustedes? Osama Bin Laden fue el líder de Al Qaeda y responsable del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Fue eliminado por Estados Unidos en su guarida en Pakistán. Qasem Soleimani fue un general de división de Irán y la mano derecha del ayatolá Ali Khamenei, el máximo jefe militar. Fue eliminado con drones norteamericanos hace 5 años más o menos por orden de Trump. Y Pablo Escobar Gaviria, bueno, lo conocen, el líder absoluto del cártel de Medellín, que intentó escapar de su refugio, pero recibió 3 balazos que lo mataron. Entre otras versiones, se dice que la operación fue ejecutada por la Fuerza Delta norteamericana. La organización narcoterrorista tiene ese nombre por los soles que el generalato chavista lleva en sus uniformes. El informe confidencial argumenta esta decisión de Estados Unidos de la siguiente manera: Maduro tiene vínculos con grupos terroristas internacionales como Hezbollah, facilitó pasaportes venezolanos a agentes iraníes, lavador de dinero, usó el Estado venezolano como santuario táctico y logístico militar para la FARC y la ELN, el Ejército de Liberación Nacional, 2 versiones del terrorismo con base en Colombia, entrenamiento de milicias armadas bolivarianas, coordinación de rutas aéreas y marítimas para trasladar cocaína a Estados Unidos y a Europa con el peligroso cártel mexicano de Sinaloa, y lo más inquietante, dicen que su permanencia en el poder representa una grave amenaza para la seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Maduro representa esa grave amenaza. No hay que olvidar la estafa electoral más grande de la historia de Venezuela. Maduro se atribuyó el triunfo sin mostrar un solo papel. Un solo papel. Lo decía de esta manera, o lo mostraba de esta manera a las actas truchas, ¿no? Y la oposición, liderada por María Corina Machado, demostró con sus planillas que Eduardo González Urrutia había ganado por paliza las elecciones y era el presidente electo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Bueno, en aquella trampa y fraude estuvieron presentes argentinos, ultraizquierdistas, chavistas, kirchneristas, antisemitas sin votos como Hugo Yasky, Daniel Catalano, Atilio Borón, Ariel Basteiro, Roberto Baradel. Todos apoyan a dictadores que violan sistemáticamente los derechos humanos como Maduro, Díaz-Canel en Cuba o Daniel Ortega en Nicaragua. Todo comenzó con la alianza de negocios sucios entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, los tenebrosos integrantes del Basij de Irán, expertos en torturar y asesinar a persas democráticos, instruyeron a los tiranos al servicio de Maduro y Diosdado Cabello. Ese intercambio es impresionante y no se conoce lo suficiente. Los funcionarios de Khamenei le proveyeron misiles y drones de ataque los más sofisticados del continente, no tiene ningún otro país de la región. Pero lo más grave es el aporte que hace Maduro al desarrollo nuclear de Irán, que en la guerra de los 12 días fue destruido parcialmente por Israel. Venezuela, en forma clandestina, aporta toneladas de uranio para que Irán los pueda enriquecer. Se utilizan empresas pantallas como cementeras o fábricas de tractores que no existen. Este país caribeño extrae el uranio del yacimiento del macizo de Roraima y lo transporta por mar disfrazado de gas o de petróleo. El gobierno de los Kirchner también envió tecnología nuclear a Irán por intermedio de Hugo Chávez, y ese fue el germen del tenebroso pacto de Irán que les dio la impunidad a los autores intelectuales y materiales de haber dinamitado la AMIA y la Embajada de Israel. El tiranozuelo Maduro sabe que puede terminar preso o algo peor. En su momento acusó al presidente Javier Milei de ser un mal parido nazi-fascista. Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, sostiene que los jefes del chavismo son los cubanos y que si la tiranía venezolana se cae de Maduro, también caerá la dictadura cubana, que lleva 67 años en el poder. Todos los caminos
conducen al narcoterrorismo, conducen a Maduro y Trump lo tiene en la mira.